Bienvenidos a Loca como una cabra. Esta empresa no se hace cargo de las trompadas de conciencia ni de las puteadas. En el programa de hoy, ¿qué hago cuando mi tristeza se vuelve incontrolable? Y pasa a ser, de un momento a otro, pareciera, una depresión. ¿Vino de la nada o nací con él? La psicóloga Fernanda Díaz nos hablará de cómo la psiquis a veces nos controla. Bienvenidos a Esta tristeza no es mía. Bienvenidos a Loca como una cabra, un nuevo episodio. Este episodio que vamos a dar hoy es uno muy especial, un tema muy importante que creo que nadie zafa. Bien, estamos acá acompañados de la señorita psicóloga sistémica, es decir, bien especializada en todo el ámbito familiar, Fernanda Díaz. Gracias, Maru. Un placer, Fer, tenerte acá. Gracias por invitarme. Un placer. Escúchame, Fer, consultarte. Sí. Sí se puede conceptualizar. Diferenciar una tristeza, no sé si de una depresión, pero sí una tristeza bien profunda y desestabilizadora. Porque una cosa, viste, es estar triste, decir, tengo un mal día, tuve un mal día. Y otra cosa es como algo más crónico, algo que no controlo y del que no puedo salir. ¿Qué me dirías? ¿Cómo podemos ahí como marcar una distinción para que por ahí la gente entienda y sepa diferenciar? Porque viste que este mal hábito que tenemos de todólogos y opinólogos, que nos autodiagnosticamos y se googleamos es cáncer. Sí. Bueno, así. Entonces digo, es como, estoy triste, una semana seguro tengo depresión. Exactamente. Bien. Pero bueno, a ver, como decías, el tema de la tristeza es una emoción, básicamente, que todos transitamos esa emoción, o sea, todos en algún momento hemos tenido un momento de que la hemos pasado mal o incluso que no ha tenido nombre esa tristeza, simplemente aparece en nuestro cuerpo. ¿Cuál es la diferencia con la depresión? Cuando la marcamos a la depresión, como decías, el tiempo. Ok. Sobre todo esto de la tristeza empieza a invadir otras áreas de nuestra vida. Ok. ¿Sí? Es una tristeza como absoluta. Bien. ¿Sí? Y algo que la diferencia mucho a la depresión, ¿sí? Es la falta de motivación. Ok. Y la incapacidad de sentir placer. ¿Sí? Aunque me pase algo maravilloso. Exactamente. Ok. ¿Sí? Entonces, podemos tener un momento de tristeza que puede prolongarse un poco en el tiempo o puede ser tal vez un poquito salteado, pero yo igual disfruto. O sea, si aparece algo, lo disfruto. ¿Sí? Bien. Me puedo llegar a motivar. La depresión no. Sí. Bien. Y ponele, hasta yo llegar a esos lugares donde voy a decir ya es permanente, ocupó todos los lugares. ¿Siempre es así o puede ser que a nivel cíclico de mi vida haya un cambio? Por ejemplo, que antes cuando era pendeja era hiperactiva y después por determinada circunstancia hice un ciclo, hice un cambio, hice una modificación en mi psiquis y ya no soy tan activa. Y yo llego a la conclusión de que entonces hay algo malo en mí, que debo estar muy triste o que estoy triste y eso hizo a que yo hoy sea otra persona. ¿Se entiende mi pregunta? Sí. Porque me ha pasado de tener pacientes que eran, no sé, laburaban de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche sin parar y ya hoy de más grande ya no lo eligen. Entonces todo el mundo le dice, ¿estás bien vos? ¿Te pasa algo? ¿Segura? Ya no sos la de antes. Sí. Digo, eso también tiene que ver y se puede confundir con como si fuesen tristezas así aisladas. Sí, habría que ver el caso en particular, pero muchas veces la tristeza o la depresión está como media ahí escondida. Pasa que el estar haciendo cosas, la tapo. Es decir, compensada. Lo que hablamos es una depresión compensada. Exactamente. Es decir, que podés vivir con una depresión compensada toda tu vida. Sí. ¿Y cuál sería el límite o la alerta? La sobreactividad. Me sobreactivo para tapar. Para tapar lo que estoy sintiendo, porque si yo me quedo quieto, sí, me conecto conmigo. Bien. Me empiezo a escuchar, me empiezo a sentir. Entonces, si me quedo quietito, ya me molesta. Entonces voy y busco otra actividad. Pasa que muchas veces esa actividad no la controlamos nosotros, como pasó en pandemia. De repente, todos a la casa. Por eso fue muy alta la tasa de suicidios en pandemia. Exactamente. Básicamente destapó cosas que estaban, nada más que no queríamos ver. Y que no te quedó otra. Y que no podíamos también, porque convengamos que socialmente también nos lleva todo ese movimiento al estar haciendo constantemente. Pero también hay que tener en cuenta que esos cambios que vos decías es un proceso.
y que puede instalarse ciertas sintomatologías de tristeza, Ujú. ¿sí? Pero no ser una depresión. Bien, entonces, volvamos. ¿Cómo distingo que es una tristeza que estoy teniendo por un momento cíclico de mi vida? Sí. Ponele un cúmulo acumulable, como le digo yo, que no sé, me peleé con mi pareja, hay reestructuración en el laburo, preocupada porque a mi hijo le va como el culo en la escuela. Digo, como que se van juntando montoncitos. Sí. Y digo, ¿cómo distingo el lugar? Obviamente que siempre llevamos, vaya, señor, no sea rata y pague a un Sí, profesional, sí, dejémonos sí, hinchar los huevos, pero digo, en ese caso donde tengo una alerta o qué tipo de alerta, si es física o solamente emocional, que mi cuerpo me está diciendo, che, estamos llegando a una instancia que no está buena. Por lo general suele ser el cuerpo el que habla, porque en realidad la psiquis no estamos acostumbrados a escucharla, a las emociones tampoco las escuchamos. Eso te iba a preguntar. Básicamente, de chicos no nos enseñaron. Recién ahora hay un poco más de educación sobre las emociones y qué es lo que se siente y qué es lo que necesitamos de esas emociones, pero cuando éramos chicos era como, no, listo. Papá no llora, mamá no llora, entonces de repente yo me siento de esta manera y... Eso te iba a Ya. preguntar. ¿Qué ata tanta gente depresiva con ansiedad? ¿Tiene que ver también con la poca educación emocional que hay? Sí. Sí, porque una de las características de la depresión incluso es el no amarse, Uf. Mm, no conocerme, no saber qué necesito. entiendo. Entonces, es muy loco porque vos decís, bueno, ¿cómo? Y uno como grande, ¿hay algún límite para empezar con el autoconocimiento? No. No, o sea, es querer. Claro, porque la Es gente querer el dice, yo cambio. soy así, nací así, viste, Sí. a mí que no me vas a cambiar. Exacto. Ese tipo de personas básicamente no va a buscar un cambio, sí. Pero si ya se empieza a notar y que hay algo que le molesta, sí, y que quiere cambiarlo, sí, puede empezar a conocerse. Y cuando la tristeza es como un modo de protección y defensa, Es más difícil, pero ahí es donde reacciona el cuerpo. porque es la víctima. Sí. De esa tengo varias. Sí, sí, sí. Yo acá el otro día le pegué una parada de carro y le dije, bueno, mira, loca, te lo voy a hacer corta. ¿Hiciste todo lo que te dije? No. ¿Y qué crees que yo haga? Exacto. Es que básicamente, a ver, nosotros en terapia también es como, bueno, te muestro esto, te ayudo a conocer esto, te pregunto esto, pero está en vos. Uno va iluminando como caminos, pero después está el paciente el que trabaja todo eso, si es que lo quiere. Obviamente, cuando estamos hablando de depresiones mayores, sí, yo por Hacer lo una general, derivación. prefiero hacer una derivación por lo menos con un psiquiatra Ujú. para que la medicación me ayude por lo menos a bajar sí, toda esa línea de pensamientos tan negativos y que me ayude a florecer un poquito más al ser de esa persona, porque ese es otro tema. Las personas, los pacientes llegan a terapia diciendo, soy depresivo. Ah, bien. Soy, no. Tenés. La etiqueta sufrís, sí, pero no es tu identidad la depresión. Sí. Y eso tiene que ver también con la falta de educación emocional que hay, porque no podemos ni siquiera distinguirnos nosotros del síntoma ni qué carajo sentimos. Y porque es un poco más fácil decir yo soy el síntoma. Nosotros en neurociencia, nosotros, el pescado, bueno, pero que estudia neurociencia, decimos que hay emociones encubridoras, Exacto. ¿no? ¿Tiene que ver con eso? ¿Podemos encubrir? ¿Qué es lo más normal o qué es lo que vos más has visto que podemos estar encubriendo una depresión? ¿Siendo qué? ¿Estando enojados, por ejemplo? Sí, estando enojados, frustrados, irritados. Sí, esas son las más comunes. Estoy cansado. Ok. No duermo bien, pero es que porque estoy estresado nada más. Ahí está, el autoestrés, el que uno se autodenomina es porque estoy estresado. Exactamente. Y por eso digo que es muy importante esto de poder buscar una ayuda profesional que ayude al diagnóstico. Porque síntomas son varios, pero a la vez esos síntomas combinados con otros hablan de otros diagnósticos. ¿Sí? Ok. Y en realidad nosotros como profesionales trabajamos el diagnóstico porque nos ayuda a nosotros a guiar un tratamiento. ¿Sí? Pero yo a los pacientes por lo general no les digo el diagnóstico. Bien. Para que no se aferren no se tomen a eso y con eso por lo queden. menos al principio. Prefiero trabajar la sintomatología, que ellos se conozcan, como alejarse un poco más del problema para que lo puedan ver Ujú. y después, si surge de ellos también saberlo, porque muchas veces con esta intención de dar el conocimiento también es como, tenés esto. Y a lo mejor el paciente no está preparado para escuchar eso. Bien.
Entonces por eso siempre prefiero trabajar esa distancia del problema, que el paciente pueda verlo básicamente y después el diagnóstico. Edades, Sí, ¿no? Porque ahí, si querés diferenciar, porque me parece que es algo que vengo escuchando, leyendo en las redes, y me parece que la gente no entiende mucho, sí, lo que es una depresión exógena a una Sí. depresión endógena, sí. ¿no? La diferencia, porque... ¿querés explicarte eso si te hago la otra pregunta? La depresión que se suele dar en la niñez en sí, Ujú, tenemos un elemento que es un elemento genético. ujú, ¿Sí? No bien. todos los autores lo manejan a este criterio, pero sí hay estudios donde se plantea esto de la parte generacional, ¿sí? Donde a lo mejor el niño no ha estado expuesto a ningún trauma directo, Ujú, pero que se viene escuchando. bien, ¿Sí? Entendamos que también nosotros somos formados por la palabra. ¿Sí? bien, Entonces, ya desde el primer día, desde el momento uno que estamos instalados desde la palabra, ya nos están formando. ok. ¿Sí? Entonces, muchas veces sucede eso, que ya desde la familia tenemos instalada un poco la depresión sin un tratamiento, sin manejos de eso, y el niño lo termina como arrastrando, ¿sí? Bien. Entonces, distinta a la otra, que es cuando básicamente me sucede algo particular. Bien. ¿Sí? Te pregunto porque hoy pasa, que yo por lo menos me imagino vos, que cada vez son más chicos. Sí. Yo actualmente tengo 3 casos de 2 nenas de 15 y una de 13, donde ya hay una medicación importante. Claro. Digo, ¿no? Sí. Más allá de que hay todo un contexto hoy social bastante intenso, Sí. pero digo, a nivel tal de poder llegar a ese nivel de tristeza, o acá tiene que ver un poco esta genética y este contexto emocional familiar. Son múltiples factores. O sea, está como esa base de la genética, pero también hay que ver cómo se viene sosteniendo también ese síntoma. Porque hay cosas que suceden en el contexto del niño que alimentan ese síntoma. Eso te iba a decir, si salimos de la persona en sí, porque Sí. dentro de uno pueden pasar un montonazo de varistas de por qué estoy depresivo, estoy triste, Sí. ¿no? Lo externo. Sí. ¿Qué es principalmente lo externo que puede llegar a afectar o a tirarle más leña, ponele, a mi tristeza? Y por ejemplo las pérdidas. Ok. Sí. Cuando no solamente, porque por lo general hablamos de pérdida de un ser querido, Sí, como y no, cosas físicas hay de nada todo. más, y hay de todo, porque podemos perder una amistad, podemos perder un noviazgo, un trabajo, una casa, Ok. ese tipo de pérdidas. Más simbólicas. Más simbólicas, pero pueden todavía agravar la sintomatología de la depresión. Ok. Esto estamos hablando si ya viene como encaminada. Puede también que se origine a partir de eso, porque tiene que ver con un proceso de la persona en el que no está preparado para afrontar eso. Y eso es niñez. Eso es niñez. En los adultos también pasa. No, pero me refiero al que no puedas tramitar tus emociones, estar directamente conectada con la niñez, donde no he aprendido o no me enseñaron a identificar mis emociones. Sí. Porque el niño aprende de lo que ve en la casa. Porque vos te debe pasar que te caen madres y te dicen, arreglame el pibe, ¿viste? Sí, a mí y yo he las tenido mandás a una que... terapia y sí, nada. arreglame el pibe, déjamelo 0 km acá en la puerta, te lo vengo a buscar en 1 hora. Sí. Y decís, sí, señora, pero ¿qué hago? Pasa que en ocasiones, no en todas, pero hay familias que bajo la sintomatología del niño se mantiene la funcionalidad. A ver, me gusta eso. Méteme ahí algo Sí. más. ¿Qué pasa? A partir de eso, de esa sintomatología, puede que la familia esté interactuando, porque a través de la queja a lo mejor. Bien. Sí, mira lo que le pasa al niño, mira esto, mira aquello. Y es la única manera, porque si nosotros suprimimos esa sintomatología, tal vez ni siquiera hay conexión. Entonces que es una ganancia para esta familia funcionar desde el lugar del quilombo, básicamente. Sí, pseudo ganancia, porque no lo van a poder mantener en el tiempo. Muchas veces pasa que la problemática está en la pareja. Y el No pibe en te niño. manifiesta. Claro, el niño manifiesta, pero la problemática está en la pareja. Lo sostengo, no llevo al niño a terapia, no hago nada. El niño después cumplió 18 años. Y después me tengo que encontrar cara a cara con mi pareja. Bien. Sí, a la cual no vi, porque me dediqué a eso.
al niño. Al famoso nido vacío que te desencadena un montonazo de conflictos que ya están latentes. Sí. Lo que pasa es que no los veo. Exactamente. Y más allá de la familia, de las pérdidas, me decís, ¿no? Como que uno de los factores es la pérdida. Sí, En el caso de que puede estar afectando mi estabilidad emocional. sí. ¿Cuál más? Los cambios. Los cambios también pueden generar duelos o tristezas. Ok. Sí. Pasa que, a ver, la tristeza está siempre. Tiene su elemento de protección también la tristeza. Sí, total. Pero cuando yo no la sé, cuando yo no me amigo con esa tristeza porque no estoy conectado conmigo, yo no sé lo que necesito. Entonces no la sé manejar. Entonces podemos decir que la tristeza es algo del ser. Sí. Sí. Es algo que ha estado siempre. ¿Es el que también podemos decir que maneja la parte de supervivencia nuestra? Sí. Todas nuestras emociones nos ayudan a sobrevivir. Bien. Porque nos están dando información en realidad. Sí. Sobre todo porque, a ver, cada persona necesita de esa emoción de maneras diferentes. ¿Sí? Puedo sentir la tristeza frente a una situación que me esté dando información a mí, pero vos a lo mejor no te da información de nada. Sí, porque tiene que ver con mi historia, con lo que a mí se me instaló como tristeza también. Ok, bien, me gusta. Es decir que, bueno, en PNL se dice, por ejemplo, el mapa no es el territorio. Exacto. Lo que para vos es tristeza, para mí es tristeza otra cosa. Exacto. Sí, Bien. sí. Incluso también tenemos que pensar que, más que nada en la adultez, ¿sí? La tristeza se puede manifestar de otra manera. Sí. Puedo tener un montón de sintomatologías, pero no es la raíz lo actual. Tengo que ir al pasado. Bien. Porque probablemente la vengo Arrastrando hace un montón de tiempo. Sí, pero como no le di lugar, como no supe tampoco identificarla, esto que decíamos, no nos enseñaron a saber qué es la tristeza para nosotros, cómo se expresa, porque no siempre es llorando. Sí. Vos dijiste la palabra. Sí. Cuando hablamos de la palabra, me imagino que no solamente hablas de cómo los padres se dirigen a los niños y cómo entre ellos, sino la forma en que el niño se le educa. Como el niño se identifica. Pero el niño se va a identificar solamente a través de esas palabras que oyó. ¿Qué vos qué? Y, por ejemplo, el papá le dijo, vos podés con todo, Sí. ¿no? Él absorbió esa palabra y con esa palabra él va creando su psiquis. Sí. Después de grande, que se da cuenta que no es una realidad, Sí. que no puede con todo. Eso puede ser un detonante, aunque se haya querido dar un impulso positivo. Sí. Porque pasa que en esa identificación de que papá me dice vos podés con todo, y no es vos podés, es debés también con todo. De una, el doble mensaje. El doble mensaje de eso hace la existencia de esa persona. Yo soy el que puede todo. Y si no puedo todo, no existo. Exactamente. A la mierda. Por lo menos desaparezco de la visión de papá, en este caso. Bien. Sí, porque a lo mejor para mamá tengo otras identificaciones, otras cosas que me hacen existir frente a ella. Qué complicado, porque entonces me estás diciendo que hay como un doble mensajito. ¿Quién soy para mamá? ¿Quién debo ser para papá? ¿Y quién yo quiero ser? Sí, y después en todo lo donde vos te relacionás, con tus amistades, en el trabajo. ¿Qué papel ocupo en todos los lugares de mi vida? Sí. Ah, por eso estamos todos más locos que la mierda. Exactamente. Y esto tengo que preguntarlo, juro por Dios que respeto a todos, respeto psiquiatras y respeto a todos. Pero entonces hay algo que no entiendo y creo que la mayoría de la gente no entiende. Sí. Hablamos que hay que detectar que el fin o lo mejor sería conectar con la emoción. Sí. ¿Por qué la mayoría de los medicamentos o ansiolíticos es el fin de bloquear? Pasa que los ansiolíticos lo que buscan es bloquear en realidad el pensamiento negativo, el exceso de pensamiento. Ok. Sí, porque ese es el pensamiento donde quedan enredados, básicamente, y no salen. Bien. Sí, pero es tratar de bajarlos. Yo siempre que derivo a algún paciente a psiquiatría, yo le digo, si te tengo como un zombie, no me sirve. Entonces, si estás en esa manera, si ya estás bloqueando absolutamente todo, no podemos trabajar. Entonces no me sirve esa medicación. Por eso es siempre ir ajustándolo, que el psiquiatra vaya al principio hasta que se estabilice, digamos. Porque encima, desde que arrancamos con la medicación, tenemos entre 2 a 3 semanas
Para que recién haga efecto para y el que cuerpo lo recién haga asimile. efecto, asimile, veamos los efectos secundarios, porque muchas veces también cambia por mínimas cosas, el laboratorio. Te cambiaron el laboratorio y ya estoy bien. Entonces es muy el 1 a 1 con la medicación. ¿Cómo puedo darme cuenta que ya estoy bien? Cuando ya empezás a disfrutar. Es decir, que el disfrute y los placeres es el marcaje. Sí, porque es lo que se pierde en la depresión. Ok. Cuando yo empiezo a disfrutar, y está bueno también esto de trabajar el tema del miedo a volver ahí. ¿Miedo de volver a dónde? A la tristeza. A la tristeza, a la depresión, ¿sí? Pero lo tenemos que ver como un canal de, bueno, esto es lo que yo estoy necesitando en este momento como información para poder elaborar. Yo sé que estoy acá, Ok. pero quiero estar acá, ¿sí? Pero no como un lugar al que no quiero volver más, ¿sí? Tiene que ser un lugar conocido para vos. Ok. Que no sea bueno, a lo mejor, que no la pasemos demasiado bien, ¿sí? Pero tiene que ser conocido. Ese es el cerebro que necesita ahorrar energía. Uh-huh. Pero está bien, estoy conectando con los placeres. Sí, Pero ese miedo me tiene en alerta. sí. ¿Y entonces? Alerta a la sintomatología. Ok. Cuando yo ya empecé a dormir mal, cuando yo ya empecé a estar más irritable, cuando dejé el gimnasio, a esa alerta, ahí es donde trabaja el miedo. ¿Sí? Ese es el miedo funcional. Ok. ¿Sí? El miedo que no es funcional es el miedo que me paraliza. Dejé de hacer actividad, ya no quiero ir a la facultad, ya no me quiero juntar con mis amigos. El aislamiento también es mucho de la depresión. ¿Sí? Pero como te digo, hay un conjunto de elementos que la marcan. ¿Sí? No porque no te quieras juntar con alguien tenés depresión. Eso te iba a decir, en cada persona, como persona en el mundo, me imagino que características, ¿están bien marcadas las características ya de como una tristeza heavy o puede ser distinta en cada caso y en cada persona? Varía, pero sí hay... El aislamiento es una, el no disfrutar y no tener placeres es otra. Exactamente. El pensamiento de muerte, el pensamiento suicida, que como digo, no todos lo tienen, pero suele estar. Y sobre todo, cuando se marca demasiado, es cuando nos dejamos a nosotros, cuando básicamente estamos muertos en vida. Cuando ya no me alimento, cuando ya no duermo, no me baño. Ahí está, cuando va contra el cerebro reptiliano que se llama, que es el de la supervivencia, el comer, el coger, el... Exactamente. Bien. Como que hay Todo una lo que me da desconexión total. movimiento, exactamente. Todo lo que me da movimiento, la vida es movimiento. Sí. Y si yo no me estoy moviendo, estoy tirado en la cama, no baño, no como, no... ¿Está también instaurado un poco como que la depresión es para siempre? Sí, está instalado, pero no lo es. Porque, viste, como esto que vos me decís del miedo, ¿no? Del miedo que vuelva a suceder. Uh-huh. O a mí me pasa a veces que vienen pacientes y te dicen, es que quiero ser la de antes. ¿No? Como si esto es lo que decís vos, ¿no? Como que lo de antes es lo seguro, porque es lo conocido. Sí, sí. Y yo siempre digo, no, pará, si vos querés volver a la de antes te puso ahí. Sí. Sea en la relación tóxica, sea donde estaba. Digo, en ese punto que decís, bueno, conectar un poco con los placeres, ¿es también un redescubrirse? Sí, pasa que el autoconocimiento tiene que ver con eso. El autoconocimiento no termina nunca, en realidad. Porque si nosotros queremos volver, está bien, a veces marcamos como un momento de la vida como muy puntual, a los 20, a los 15, pero si nosotros nos ponemos a pensar, si a mí me gustara lo que me gustaba cuando era un niño, voy a seguir jugando con el muñeco. Sí. Eso va mutando, se va transformando a través de mi proceso también. Bien. Sí, entonces es un descubrir, bueno, ¿qué me gusta hoy? Sí. ¿Cómo sé yo que la persona que está frente a mí está depresiva? ¿Hay alguna posibilidad de poder detectar a alguien externo? Sí, podemos, con estos síntomas que hablábamos recién, cuando incluso, sobre todo cuando son ajenos a su personalidad. ¿Por ¿sí? ejemplo? Cuando no son de esa manera. Vos decís, no, pero si él está contento todo el tiempo, siempre hace cosas, y de repente lo vemos que empieza Pero a vos creés en esas personas. Yo siempre digo, corregime vos si no, sí. que yo no le creo nada. Ni al señor Alegría ni a la señora Tristeza. No le creo un sorete. Porque nadie está ni tan contento todo el día, ni tan ni nadie está tan depresivo todo el puto día. O sea, ahí qué tilde hay. Por ahí me voy a la mierda con la pregunta, pero ¿qué tilde entra la manipulación a través de la tristeza?
Mucha. ¿No? Porque yo también tengo el punto de vista de que ha habido una era de mujeres, sobre todo, estamos hablando de nuestras abuelas, qué sé yo, que han sobrevivido gracias a la manipulación de la tristeza. Sí. Porque no han sabido hacer de otra forma ni lograr de otra forma. Con esto de que la mujer, bueno, no laburaba, te quedas con los pibes en la casa, etcétera. Sí. Y parece que es un chiste, pero yo la verdad es muy elevado la cantidad de casos que tengo en que el chabón era un gatero, desaparecía 3 días, la mina se quedaba en la casa con los pibes, más vale que tuviera ganas de coger cuando el tipo volviera. Digo, ¿no? O es impresionante la cantidad de casos que he tenido estos días de minas que se casan, se quieren volver a la casa y los padres le han dicho, no, hermana. Sí. Ya te casaste, es tu marido, fíjate qué vas a hacer, ¿no? Digo, ha sido como la manipulación utilizando la tristeza para poder lograr algo. ¿Qué crees vos? Creo que es como el elemento que esa persona a lo mejor tuvo en ese momento. No para cuestionarlo en absoluto. Sino que gracias a eso sobrevivió, ponele. Sobrevivió y también se mantuvo en esta falsa zona de comodidad. Sí, porque moverte es entrar en un camino desconocido. Sí, me da incertidumbre, no quiero, me quedo, estoy cómoda. Mentira, si la estás pasando mal. Bueno, entonces, ponele, no hay una ganancia ahí, porque digo, si yo ya estoy en este modus operandi, de que si manipulo con la tristeza, logro cosas. Sí. ¿Cómo carajo salgo de ahí? ¿Se entiende? Porque digo, bueno, sobreviví. Me fue medianamente bien en la vida, logré cosas. Sí. O como hay madres que le meten a la víctima para tener el amor o la atención de los hijos, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo se sale de ahí? Porque me imagino que hay una participación familiar para que yo llegue a la conclusión que manipulando logro cosas. Sí, es la toma de conciencia. Cuando yo encontré cuál era el punto de todo esto, qué es lo que yo ganaba con eso y qué es lo que perdía también con todo esto, es la toma de conciencia. Y es donde ahí empiezo a elegir y ahí es donde genero el cambio. ¿Sí? Porque si yo me doy cuenta que tengo una familia con una tendencia depresiva y donde yo aprendí, bien, yo ahora elijo. Esto sí y esto no. Y me hago cargo. ¿Sí? Porque como niños no nos podemos hacer cargo de esto que se nos está enseñando y que básicamente no tengo otro recurso hasta que no salgo de la familia y empiezo a ver que otras familias funcionan diferentes. Sí, pero ahí empiezo a elegir yo y me hago cargo. Bien. Sí, sí, esto es mío realmente y esto no. Bien, y ahí entra el autoconocimiento de nuevo. Exactamente. Más o menos, como para darle una idea a la gente. Sé que puede haber como una varista enorme. Sí. Más o menos, ¿cuánto tiempo lleva, con mucha seriedad, trabajar una depresión? Por lo menos 1 año. Bien. Por lo menos 1 año, sí. Porque viste que hay gente que son 4 meses y se autodan el alta, boludo, y después otra vez estoy igual. Sí. Es que me parece que por ahí... No, pasa que también es la predisposición que tiene el paciente de querer salir de ahí, ¿sí? Porque a veces esto de, sí, lo siento, pero no quiero salir de ese lugar, ¿sí? Entonces depende de eso. Y también tenemos que entender que, por eso digo que el lugar de la tristeza no tiene que ser un lugar de miedo, porque es una estructura para nosotros, donde hemos estado funcionando durante mucho tiempo. Entonces es muy probable que yo repita esa estructura. Bien. Porque es lo que yo sé, lo que yo aprendí, lo que me hizo sobrevivir de alguna manera. Es el identificarlo, ponerle conciencia, lo que lo va a liberar. Exactamente. Y a partir de eso, en vez de darme cuenta al año, ¿sí? O ya dejar que me encerré o no como, no duermo, en vez de llegar a ese punto, es empezar a detectarlo antes. ¿Sí? Pero entre que primero que conoces la historia del paciente, que él conoce su propia historia, que se va hacia ese pasado, que lo trae a este presente, que lo lleva a un futuro también. A buscar las herramientas, ahí las herramientas en realidad hay un montón, pero hay que encontrar qué herramienta. ¿Cuál es la justa con la que vos vas a responder? Exacto, ¿qué te va a servir? Y también esto no es una. Hoy te sirvió una cosa, mañana a lo mejor no te sirve, pero es la capacidad de poder manejarla. Bueno, esto no me sirve hoy, lo voy a manejar con esto, voy a mezclar estas otras, Es esa la metodología de la herramienta. Fer, ¿y entender que eso puede llevarte toda la vida? Es muy difícil, pero sí. ¿Dejarnos de hinchar los huevos? Sí, es que es un trabajo constante. Es un trabajo constante porque siempre van apareciendo cosas nuevas, en realidad. Siempre estamos en procesos nuevos. Pasa que, no siempre necesitamos, en cada proceso necesitamos a lo mejor una terapia, ¿sí? Pero entender que
esto de que empezamos, terminamos y empezamos con otro. Que la vida es un proceso en sí. Bien. Me gustó. Gracias, Fer. A vos. Gracias a todos y sigan con Loca como una cabra.